Hola a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a nuestro podcast Entre Citas. Mi nombre es Sandra. Mi nombre es Alejandra. Y mi nombre es Alison. Y nosotras somos la organización Club Literario Guavizar. Primero quisiéramos hacer un disclaimer respecto a este podcast, ya que está netamente referido a nuestra experiencia como estudiantes y organizadoras juveniles sobre la literatura. No lo tomen como una verdad absoluta. Muy bien, dicho esto, vamos a presentar el tema de este primer episodio, que es expectativa versus realidad de la estudiar literatura. Muchas personas que nos siguen en nuestro Instagram nos preguntan cómo es que escogemos la carrera, cómo es la carrera en sí, así que vamos a responder muchas de sus preguntas en este podcast. Comenzando con el por qué escogimos literatura, qué es lo que nos llamó más la atención para decidir de la nada quiero estudiar literatura. Así que no sé si puede respondernos Alison primero, como que ¿por qué escogiste literatura? ¿Qué es lo que te dijo quiero estudiar esta carrera? Ok, bien, el por qué lo escogí fue porque yo había visto anteriormente diferentes series, películas, había tenido influencias sobre personas que estudiaban esta carrera, pero yo no pensaba que la podía estudiar acá en Perú. Yo tenía entendido que para estudiar esta carrera tenía que irme a Estados Unidos, a Europa o directamente en Inglaterra y que solamente ahí enseñaban. Yo no tenía ni idea que en Perú o en Latinoamérica podía estudiar ello, ¿no? Entonces ni siquiera le hice caso. Era como un sueño de niña, era algo por lo que yo tenía entendido podía ser un hobby, pero no una profesión en donde yo estoy ubicada, ¿no? Entonces, bueno, eso quedó relegado, fue como algo que lo pensé y se quedó así, no como un sueño de niña, pero también siempre había tenido la motivación por estudiar psicología. Finalmente, terminé decidiendo estudiar literatura porque al momento en que yo me estaba preparando para postular a psicología, revisé la parte final de los compendios, donde están los exámenes pasados del examen de admisión para la universidad, y habían diferentes datos sobre la universidad y también estaba la lista de las carreras que tiene San Marcos. Y me puse a revisar, pues no, como para pasar el rato, y veo que tenía la carrera de literatura y quedé súper pasmada porque de verdad fue un baldazo de agua fría, no tenía ni idea de que podía ser una posibilidad para mí. Pero yo ya me estaba preparando para psicología, ya había pagado mi examen, entonces quedó como que bueno, ya fue, no importa. Y finalmente no pasé ese examen, así que dije, bueno, ahora sí me lanzo para literatura. Realmente no sabía a lo que me metía. Al momento de que decidí pasarme a literatura, revisé la malla, me emocioné porque pensé que todo era verdad, me lo creí todo. Nuestra malla todos creímos en eso. Sí, pues porque nuestra malla nos mintió tremendamente, en fin. Entonces, al final, ¿por qué lo decidí? Porque yo tenía un hobby, que era la lectura, ¿no? Y al momento de yo elegir la carrera, pensé que estaba más orientado por el lado creativo o que era lecturas que a mí me iban a gustar o que yo podría elegir. Sabía bien, como les mencioné que revisé la malla, sabía bien que habían cosas de teoría, de interpretación, talleres de redacción, taller editorial, diferentes otras áreas más técnicas o teóricas, pero no creí que fuese tan denso, porque uno puede pensar, bueno, pero solamente lees novelas. No lees novelas. Lees teoría. La teoría. Ay, qué horrible. Tienes que leer. Claro, tienes que leer dos tipos de texto diferentes, porque tienes que leer teoría para luego aplicarla a no sé, pues a cualquier tipo de material creativo, una novela, un cuento, lo que sea. Y bueno, esa fue finalmente la razón, fue un hobby, algo que me llamó la atención y creí que era un poco distinto. Y finalmente me lancé así, de la nada prácticamente. Wow, o sea, pasar de psicología a literatura es un salto tremendo en realidad, o sea, pero me parece igual muy chévere que al final de cuentas te decidido por literatura, aunque obviamente cuando entramos en la que es la carrera es totalmente diferente. ¿Cómo? La verdad es que un poco similar al tuyo, porque también, bueno, la verdad es que siempre de chiquita yo quería referirme a algo de los de arte, me gusta mucho escribir, leer, sabía que quería hacer algo respecto al arte, no me veía en una oficina para nada o cumpliendo un horario de 8 horas diarias, no me parecía. Así que tenía en la mente de que quería hacer algo creativo. No me funcionó con la pintura porque no sé dibujar. no me funcionó con el canto. Que dije, no sabes qué, yo de la escritura soy. Y hasta que en primera y en secundaria una profesora nos mandó a leer Tusteno y me encantó en realidad, hasta que me enteré que sí existía una carrera llamada literatura en San Marcos. Bueno, yo me enteré, ¿qué es esto? Y me puse a investigar la malla, una malla completamente distinta, pues, ¿no? Porque nosotros estamos de la base 18 literatura en San Marcos y con nosotros comienza el experimento de los estudios generales, de cómo iba a ser la carrera. Los conejillos de indios. Los conejillos de indios, los ratones de laboratorio. La malla que yo leí es totalmente diferente a la cual nosotros estamos. Así que me gustó muchísimo. ¿Tú en qué año descubriste la carrera de literatura? En el año 2011. No, miento. Sí. 2010, 2011, por ahí.
¡Hala! Claro, o sea, ni siquiera fue porque nosotros tenemos, nuestra malla es 2018, la anterior era 2014, entonces tú estás la tras anterior. Claro que sí. ¡Qué Wow. bestia! Sí. Y me lo que es la carrera y dije, pucha, igual que Alison, ¿acaso voy a leer lo que yo quiera, literatura todo el tiempo? Qué bonito. Ay, ay. ¿Qué es teoría? Dije, ¿qué es teoría? No me sirvió para nada. Y pucha, como digo, eso fue mi primera impresión. Voy a estudiar literatura para ser escritora, un tema que vamos a ver más adelante. Así que fue un poco de psicología. Bueno, al momento del tema de psicología, al momento que yo entré a la carrera, a estudiar en la academia, siempre me llamó también la atención lo que es psicología, pero al mismo tiempo no sentía que lo quería como primera carrera, como primera pasión. Así que al momento de entrar a la academia para seleccionar exámenes, me dieron un papelito para poner nuestras carreras y yo puse psicología. Pero yo tenía miedo en entregarlo, era como que eso no es lo que realmente me llama la atención, eso no es lo que realmente me nace. Así que fui la última a entregar el papelito y lo taché, no puedo, pum, taché psicología y puse literatura. Y se sintió tan bonito, como que, sí, o sea, se sintió algo en el corazón de voy a estudiar algo que realmente me gusta, algo que realmente me apasiona. Ya, una cosa diferente ya con otra cosa es la carrera. Pero sí, o sea, sí se sintió muy bonito y creo que ese fue el primer paso. Desde chiquita me gustaban las artes, luego estudié la carrera y desde ahí supe que quería dedicarme netamente a lo que es literatura. Creo que una perspectiva similar que tenemos tanto Alison y yo con Sandra, pues, ¿no? Creo que las tres nos quisimos dedicar a un principio a lo que era medicina, especialmente Sandra que pasó de medicina a literatura, necesitas contar un poco de eso. Ya, bueno, esta historia es un poco viejita ya, porque la he dicho varias veces, pero en sí me preparé de medicina 2 años. O sea, ya se imaginan todo el tiempo que perdí, sí. Pero el punto es de que cuando estaba en el colegio, yo sí sentí la necesidad de poder leer más. Específicamente en mis últimos años de secundaria era como que me encantaba la lectura. Un profesor de literatura justamente me incentivó mucho a leer. Lo tomé como un desafío, así que le agarré el gusto. Pero me acuerdo que mi orientador vocacional en ese tiempo me dijo algo así como que no, ¿cómo vas a estudiar una carrera así? Esa carrera no te va a dar dinero. Mejor ándate en medicina, tú que eres chacón, eres buena en lo que haces, no dejes eso por algo que quizás no te sirva, déjalo como hobby. Y ese es el peor consejo, y yo creo que siempre voy a decir esto, ¿no? El peor consejo que le puedes dar a un joven adolescente es decirle que no a algo que realmente le apasiona. Cortarle las alas tan jóvenes es tan malo, por más que se quiera ver un sentido práctico. Entonces yo me metí en eso en la cabeza, ¿no? Tipo, entonces lo voy a tener como un hobby y voy a estudiar medicina. Y la verdad es que mi intención de estudiar medicina estaba más que todo motivada por estudiar la anatomía del cuerpo humano, porque hasta ahora me mantiene como que alerta ese tema. Pero de ahí a dedicarme a ayudar y salvar personas no era algo que me gustara como de verdad, sino más que todo por que me gustaban las películas de terror y cosas así, la sangre me llamaba la atención, ese tema. O sea, era un poco oscuro eso, pero ya el punto es de que no era como una necesidad de ayudar como tal. Entonces, un día me acuerdo que en mi break de la academia decidí entrar a unas actividades súper culturales que habían en la academia por primera vez. Dije, vamos a ver lo que hacen los de letras. Pues entonces vi que habían hecho una actividad con respecto a Vallejo, habían celebrado los no sé cuántos años de Vallejo. Y Como todos los años. Ya no se cansa, ¿no? Y ya, cánsese. Déjame descansar al pobre, se va a levantar de su tumba. Sandra, estudiante octavo ciclo 2021. Ya, bueno, el punto es de que estaba ahí presente el crítico literario Ricardo González Vigil. Y digamos que al empezar a hablar sobre Vallejo y su poesía y todo lo que tenía que decir sobre la poesía de Vallejo fue como que ¡shuk! Yo quedé impactadísima, dije, esto es lo que yo estaba buscando. Y lo sentí muy bonito en realidad, sentí que había hecho lo correcto. Y me acuerdo que al día siguiente, después de investigar un buen tiempo sobre la malla curricular incluso de la carrera, preguntando a los profes de la academia, que eran los profesores de literatura, de qué trataba la carrera, cómo era chévere, era aburrida, etcétera. Me terminé convenciendo que era algo que quería hacer, ¿no? Que era algo que me motivaba de verdad, no me sentía tan mecánica. Y también eso es un consejo para quien esté escuchando esto y no sepa qué estudiar. Se recomiendan, ¿no? Que cuando pienses a unos 5 años después te proyectes haciendo algo que te gusta y no que hagas algo solamente para ganar plata, porque al final no es algo que vas a disfrutar. 5 años de tu vida los vas a perder haciendo algo que no te guste y es horrible. Algo que a mí se me queda mucho en la cabeza, que mi mamá siempre me decía, es la carrera que estudies, sea cualquiera que tú quieras, si te gusta, te apasiona, al final de cuentas va a ser rentable, porque lo vas a trabajar con tanta pasión, con tanto amor, que vas a sacar de otra manera dinero de ello. O sea, puedes ser el abogado investigado en el mejor universidad del mundo, el médico igual, pero si no te apasiona, entonces, ¿qué estamos hablando? Yo pienso que respecto a esto, uno puede estudiar cualquier cosa, así sea la carrera que más rentable pueda hacer en tu país, pero las oportunidades no son a partir de dónde estudiaste, sino de cómo tú te la buscas. Dentro de muchos otros factores, va a depender del ímpetu que tú le pones, y obviamente el ímpetu viene de la motivación, del gusto por lo que estás haciendo. Entonces, si te gusta, vas a relacionarte, vas a apasionarte con las cosas, con la información que tienes, vas a tener nuevas ideas, y si no te gusta,
eres un hoyo negro, donde cayeron cosas, cayó información y no haces nada con eso. Totalmente. Y así vemos Sí. como que un montón de profesionales vacíos, pues, ¿no? Estos personas de que no les gusta hacer nada o mediocres de por sí. Como el orientador vocacional de Sandra. Totalmente. O sea, Efectivamente. estaba en cero. Exacto, es como que creo que en realidad estas decisiones quizás ahorita que somos ya estudiantes de literatura la tenemos como que mucho más clara, ¿no? Pero en ese momento no era tan fácil porque pues estás eligiendo una carrera que efectivamente va a tener mucho prejuicio. Bueno, sí, esa es en general mi experiencia, ¿no? Al final terminé postulando a literatura feliz e ingresé feliz y toda mi familia se puso feliz. Y todo terminó bien, hasta el momento. Déjame contar algo chiquito. Si hay algún menor de edad o alguien que esté escuchando esto y todavía no ha terminado el colegio, no lo ha elegido, tómense su tiempo. O sea, que a pesar de que sus papás digan son unos vagos y no sé qué, tómense su tiempo, porque Sandra demoró 2 años en encontrar su vocación, ¿no? O sea, Muchas gracias. sin que suene mal, demoró 2 años en encontrarse, en poder experimentar cosas, en poder probar algo que pensaba que era lo que quería y finalmente sí le gusta, pero no es lo que quería para toda su vida. Igual podemos hacer muchas cosas, entonces tómense su tiempo, reflexionen, tómense un año para estudiar y probar diferentes cosas, no para vagar, y prueben, experimenten, si se equivocan, se equivocaron y ya está, y vuelven a empezar, pero es peor haber perdido 2, 3, 4, 5 años a perder el resto de tu vida en algo que no te gusta. Bien, hablando de prejuicios sobre estudiar literatura, o sea, ¿ustedes con qué idea ingresaron y con qué idea tienen ahora, de perspectiva de estudiantes de tercer, cuarto, ya casi quinto año de la carrera? Bueno, yo entré, como les mencioné, casi en blanco. Yo era una tabla rasa. No sabía qué era lo que iba a encontrar. O sea, yo tenía expectativas, obviamente, ¿no? Pero no tenía mucha idea. Quizá lo que pensaba en ese momento es el 10 o 20% de lo que sé que ahora puede ser la carrera de literatura. Pensaba ingenuamente que iba a llevar literatura rusa, literatura inglesa, y así, ¿no? O sea, literatura más de corte universal comparada. Y ahora lo veo mucho más amplio. Creo que en realidad es difícil los cursos que se vienen, por ejemplo, lo que es literatura del siglo XIX, literatura peruana del siglo XIX, que yo sé que voy a sufrir, que voy a llorar, pero me parece mucho más interesante que lo que yo pensaba en ese momento ingenuamente, ¿no? Que iba a ser más literatura universal. Lo que vienen a ser los talleres, también el taller editorial, el taller de ediciones críticas, de ese taller pueden salir cosas hermosas, de verdad. Usualmente de ese taller salen las tesis cuando se dedican cuando se quieren dedicar a la investigación, a la teoría, o propiamente al ámbito editorial, también les sirve. Y si bien son cosas que no me esperaba cuando era cachimba, siento que me abre más la perspectiva, me da más de dónde tirar. A mí me gusta mucho eso, encontrar pequeñas cosas que me gusten y aprender un poco de cada una. No sé si finalmente, o sea, yo obviamente me tengo que especializar porque me lo exigen así. Nuestra malla actual nos da 2 especializaciones, una principal y una secundaria. La principal yo la voy a agarrar por teoría y la secundaria por editorial, que es a lo que yo me quiero dedicar. Pero igual hay muchas opciones y eso es lo bueno, creo, que el panorama se te abre. Claro, o sea, te has entrado como que como un papel en blanco y de la nada este enfoque a lo que es teoría y luego editorial. Es tremendo. O sea, ¿cómo piensas tú desarrollarte en lo que es taller editorial? ¿Por qué escogiste más que nada esa parte? Bueno, fue por influencias de mis primeras de una de mis primeras lecturas que tuve, respecto a las series que vi. ¿Qué primera lectura? No, bueno, no fue mi primera lectura. Mi primera lectura sí que recuerdo fue como a los 18 años, ya, o sea, que recuerdo y que así quedé. Pero mi primera referencia sobre lo que era editorial fue Anastasia de 50 sombras de Grey. Ella trabajaba en lo que era la corrección. Oye, no se rían de mí. Alison Steele. Ya fue. Oye. Ya, deja todo. Ella hacía lo que era corrección de estilo, ¿no? Y me llamó la atención y dije, pucha, puedo vivir de leer. Wow, qué ingenua. O sea, yo decía, corrijo por aquí, por allá. No, eso era lo que pensaba. Luego yo no he llevado el curso, todavía no estoy llevando los cursos de especialización para esta área, pero sí ya tengo más idea de qué es lo que se hace. Y la decisión fue porque a mí me gusta, como les dije, me gusta mucho esto de tirar de todos lados. Me gusta mucho probar de una cosa, aprender de otra, y siento que en el mundo editorial haces bastante. Ahora último trabajé en una feria vendiendo simplemente, pero pude conocer a los editores de las diferentes editoriales
valga la redundancia, a los jefes de editores, y ellos estaban ahí en la feria, y luego venían a recoger los libros de sus autores, los que no se vendieron obviamente, venían a recoger, los estaban llamando, oye, ya tengo tus libros, mira, después es esto y lo otro, y el trámite, mira, ¿sabes qué? Los vamos a llevar para otra feria. Por ejemplo, estaban en la que era Ricardo Palma, que fue acá en Miraflores, en Lima, y ahora están en Ayacucho. O sea, ese libro se ha transportado de Miraflores a Ayacucho, y es responsabilidad del editor. Es responsabilidad del editor, ya ni siquiera del que lo escribió, sino que es ese libro que está ahí dando vueltas por Perú. Es responsabilidad del editor. Entonces, todas esas cosas, te metes demasiado, eres su mejor amigo, eres el mejor amigo del escritor. El editor es el mejor amigo. Eso es muy, muy cierto. Totalmente. Todo eso me gusta, ese movimiento. A mí me gusta moverme, me gusta probar de una cosa y de otra. También lo que es la diagramación, lo que es el diseño editorial, propiamente ya, diseño gráfico, la carátula, lo que si fuese en el caso de cuentos o literatura infantil, tiene bastante de esto, lo que es el diseño, los dibujos, bueno, no me acuerdo bien cómo se le dice, no es dibujos, pero ya, las ilustraciones, así esa es la palabra, las ilustraciones que presentan, entonces eso también uno lo revisa, ¿no? Claro que tienes tu jefe diseñador, pero el editor en general se encarga de revisar todo eso, y vas aprendiendo, entonces también eso, toda esa parte me gusta mucho, por eso me quiero especializar en ello. Wow, o sea, si se dan cuenta, o sea, para todos los oyentes, no solamente el prejuicio que dicen ser profesor, ser escritor, o sea, acá tenemos un claro ejemplo que es jefe editorial, es un trabajo, es una chambaza tremenda, o sea, desde ser también parte del equipo de marketing, como también ser importador, etcétera, pues, ¿no? Y eso es algo muy chévere que también creo que hasta no vamos a meter al curso porque nos encanta. Pero bueno, ya pasando al siguiente punto con Sandra, o sea, ¿cómo es tu perspectiva? Igual, misma pregunta, al inicio de la carrera y cómo estás ahora. A ver, bueno, yo cuando entré a la universidad, cuando entré a la carrera, yo estaba más o menos segura de lo que quería, porque revisé la malla curricular y lo que decía era que salíamos como investigadores, como críticos literarios, y con doble mención, así sonaba bien pomposo, todo bien lindo. Entonces yo dije, yo quiero, yo me convencí, yo dije, yo quiero esto, yo me quiero meter a eso, porque como vi a Ricardo González Vigil haciendo toda esta investigación, dije, si él es investigador y crítico literario, entonces yo también puedo hacer. Y pues yo me quedé con esa idea al inicio, ¿no? Incluso, para ser sincera, yo renegué mucho, ¿no? Como que, no, yo no me quiero meter a ser profesora como todos los demás. Yo quiero ser alguien que marca la diferencia y que haga algo. O sea, sí se puede marcar la diferencia. Y no solamente como investigadora, sino con diferentes profesiones o especializaciones, mejor dicho, en la carrera. Pero en ese tiempo yo decía, bueno, ser profesor es algo malo. Lo relacionaba con esto porque obviamente cuando entramos a la universidad, lo primero que nos van a decir la gente que nos conoce es, ¡ay, estudias para ser profe de literatura! O simplemente estudias para ser profe en el colegio, en academias, cosa que está completamente mal, que lo veamos como algo negativo, ¿no? Por el dinero, etcétera. Y la verdad es que yo también como más que todo me orienté a ese tema ahora, que ya estoy prácticamente en octavo ciclo, todos estamos en octavo ciclo prácticamente, está el hecho de que yo aún veo la investigación como una de mis prioridades finales, ¿no? Yo pensaba especializarme en literatura comparada y especializarme en otra que es la literatura hispanoamericana, pero más que todo por el lado investigativo, aparte porque hay money on it, la verdad, no, o sea, vamos a decir cosas acá, ¿no? Pero sí hay dinero ahí, entonces yo dije, bueno, si me voy a estudiar una carrera tan complicada en Perú, entonces que gane bien, pues, ¿no? Y aparte de eso, también a lo largo, más que todo en esta pandemia, lo único bueno que puedo destacar de la pandemia es que aprendí a conectar con una parte de mí que pues era tan prejuiciosa con respecto a ser profesora, ¿no? E incluso algunos compañeros ya me lo habían comentado, tipo, tú no eres muy buena explicando, la verdad no creo que puedas ser profesora, no sé qué, no tienes esta para, ¿no? Porque yo también quería trabajar en los colegios. O sea, hubo un tiempo en donde me dio ganas de enseñar, porque sentía que tenía que conectar todo lo que conocía a otras personas, quería que otras personas, y aún quiero de hecho, que otras personas conozcan más cosas, y si yo puedo ayudarlos en el proceso de aprendizaje, qué regalo para mí de su tiempo que puedan hacer eso, ¿no? Entonces, ahora pienso completamente distinto, ¿no? Más bien siempre salgo a defender cuando alguien me dice algo como que, ay, los profesores, qué aburridos, y dije, ¿qué? O sea, ¿cómo que? ¿Qué? Tú sabes el tremendo... Es un tremendo trabajo, es una tremenda chambaza. En Wabi Sabi, tanto Alejandra como yo sabemos mucho sobre cómo es el impacto hacia el estudiante, la buena representación de la información y la influencia que tiene un profe. Es increíble lo mucho que un alumno puede aprender y eso a mí me motivó mucho. Entonces ahora mi perspectiva es totalmente distinta de cuando empecé con respecto a ser profesora y también no me niego a abrirme, como ya lo mencionó creo Alison y Alejandra, a abrirme al tema editorial porque también me llama la atención. Es un tema bien complicado, como dijo Alison. El editor es como el bestie, ¿no? El mejor amigo del escritor y tiene que estar siempre al tanto. Entonces, el bestie, ¿no? Y tiene que estar siempre al tanto de todo. Entonces, sí, por esa parte creo que se nota que nos gusta mucho la carrera porque no tenemos como
una visión como que, ay, no me gusta esto, ay, no me gusta lo otro, sino que nos gusta alternar en todos los casos, no todo lo posible. Sí, o sea, la carrera en sí viene en un montón de enfoques, debemos desde lingüística, hasta inclusive psicología de la literatura, ¿te quedas qué? Y bueno, tema teórico, editorial, o sea, creo que también un punto para seguir hilando con lo que dice Sandra, al principio también yo tenía cierto prejuicio lo que es ser profesora, no me lo miraba bien, pero mientras estuve en Wabi-Sabi, bueno, estoy en Wabi-Sabi y enseño, es algo totalmente para valientes, es enfrentarse a un público en el cual no te conoce y confía en tu conocimiento. Es planear bien las clases, los PPTs, qué cosa vas a decir, cómo lo vas a explicar, enfrentarte a preguntas que quizás a veces no puedes responder, pero tienes que dar igual la información. Es una chambaza tremenda, y la verdad es que muy respeto a los que son los profesores, a los que realmente saben comunicar bien sus conocimientos, así que también por ese lado a mí me gustaría también dedicarme a lo que es la docencia, más que nada en escuelas, creo yo, ya que a mí sí me hubiera gustado tener una profesora que me diga, lee esto, qué bonito. Oh, qué bonito. Ay, no. La Miss Alejandra. La misa pasa, sería la misa pasa. Misa pasa, por favor. No creo que dejarías que te llamen Alejandrita. Confirmo, ya todos la jalan. No, pues, o sea, es como que te presentan literatura de una manera totalmente diferente. A mí me hicieron leer libros que realmente no me gustaban ni me llamaban la atención. Y así porque eso también que Perú no tiene buen hábito de la lectura, pues, ¿no? Así que sí, también por eso vamos a dedicarme, pero para mí, un primer enfoque que yo entré a la universidad para mí era ser escritora. Y la verdad es que aún sigo siguiendo con ese sueño. Apenas yo vi la malla curricular cuando tenía unos 12 años, me fui de frente a la especialización en escritura creativa. Dije, esto es para mí, aquí yo salgo triunfadora. Yo soy la segunda María Vargas Llosa. ¡Ah, su madre! ¡Qué comparación! Obvio. Y ahora no pasa María Vargas Llosa. Ahora no lo pasa. María Vargas Llosa. Crecer en literatura es darte cuenta que María Vargas Llosa no es el gran escritor. Totalmente. Y ya bueno, y luego mientras iba viendo la carrera, igual yo como dice el señor, también le rehuía muchísimo lo que es la investigación. O sea, no, yo soy solamente de escritura creativa, y me cerré muchísimo. Pero luego cuando estuve más en la carrera viendo otros cursos, es totalmente necesario que cada estudiante de literatura, cada graduado de literatura debe investigar. Aparte que obviamente hay más campo laboral, es necesario. Vemos la deficiencia de investigación, tanto de escritura escrita para mujeres, como poesía, como literatura peruana. Bueno, ahora estoy enfocada más en eso, ¿no? Que es la investigación, tratar de agarrarle más el gusto. Me gusta, pero que sea también apasionarme por ese lado, aunque de igual manera sigo jalando lo que es ser escritora. A mí me encanta escribir, me encanta crear mundos, personajes, etc. Y ya pues, eso es más que nada lo que creo que cada una se está enfocando. O sea, esa es nuestra expectativa de cómo entramos en la que es la realidad. Y ahora hablando de eso, sí. La realidad, los cursos. O sea, cuando yo ingresé al menos, yo dije, voy a ver el primer año, teoría, ya después, fresh. Pero así no es. Como tienes que leer teoría desde el inicio hasta el fin de la carrera. Más que no quieras, tienes que hacerlo. Y no vas a leer libros que te gustan. Bien raro es que leas libros como que te esperas. Solamente creo que en el segundo ciclo de la carrera en sí, leímos los libros que todo el mundo se quedó impresionado con sílabus del profesor Taboada. Me acuerdo perfectamente que todos lo pusimos en nuestro estado. Sí. ¿Qué libros? ¿Así voy a leer esto? Pero en lo que es la carrera en sí, no. Te vas de frente a los que son los clásicos, a los griegos, a los latinos, y a veces hasta un principio te quedas con esos temas. Y yo sé cómo para ustedes fue su primera impresión. Para mí fue como que voy a leer algo que no me gusta. Para mí eso es la carrera. ¿En serio pensaste así, de fuerte? ¿Esto ya no es para mí? O sea, al principio era como que tengo que pasar por esto. Sabía que tenía que, pero tampoco sabía que era tan fuerte. Fue como que, wow, habían términos que no sabía, el griego inclusive. Era como que... ¡Hala! Era tremendo. Inclusive creo que un profesor dijo que tienes que saber griego. Para entrar a la literatura griega tienes que saber griego. La abecedario griego. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué fuerte! ¿No? Sí, me acuerdo. Loco ese profesor. Me acuerdo. O sea, al principio dije, bueno, solamente tengo que pasar estos cursos porque tengo que pasarlos. Nada más. Y luego me voy a escritura creativa. Así como que solamente tengo que pasarlos. No me importa si lo paso bien o no, no me importa si aprendo. Pero luego sí le agarré el gusto. Fue como que ahora para los clásicos son un referente total. Es también una forma de conocer cómo en ese momento se estructuraba, o qué era, bueno, no lo conocían como literatura tal cual, era poesía épica, pero cómo ellos tenían la manera de relatar sus historias, ¿no? Y ahora es una manera totalmente diferente. Y seguro de acá 3000 años va a ser totalmente diferente. Igual uno aprende, son vertientes, uno tiene que aprender. Por eso leemos cosas que no nos gustan, porque al final quizá podemos aprender algo de ello, por algo nos lo enseñan. Es cierto.
Es muy, muy cierto. Yo, por ejemplo, me acuerdo de cuando estaba en la universidad, cuando estábamos en los primeros ciclos, lo que más me chocó fue teoría, creo. O sea, creo que hasta el momento no puedo decir que no me ha gustado los cursos. No, mentira, sería muy hipócrita de mi parte decir eso. Hay cursos que sí no me han gustado, pero, o sea, no necesariamente por el sílabus, sino que a veces es muy importante destacar que... No todos los profes son buenos enseñando. Y Dilo, sí, dilo, Sandra. Hay profes idiotas, que son idiotas. Listo. Su manera de calificar es subjetiva y arbitraria. eso es Totalmente. muy... es horrible. Yo les cuento la anécdota, pues ya, la anécdota que No he mencionar repetido nombres, con no mencionar nombres, por favor. Cuéntala. es mi trauma. Lo que pasa es que cuando yo estaba en mi tercer ciclo de la carrera, era el primer año que nos tocaba en facultad, y me tocó el curso de teoría literaria con un profesor, que no voy a decir su nombre, ¿ya? Por decencia, ya, no me voy a decir su nombre. Entonces el profe lo que hacía, o sea, yo vi sus sílabos, y como era un curso importante, porque yo sabía que habría otros después, dije, ya, le voy a tomar toda la importancia posible. Sí. Pero ¿qué pasaba? O sea, su curso no estaba mal, tenía un montón de bibliografías, se veía chévere, interesante, pero este señor Malo. le gustaba, en vez de hablar en su clase, literal, no es broma, cogía, proyectaba en la pantalla que teníamos para poder ver videos, etcétera, su canal de YouTube. Y con eso hacía clase. O sea, era como que se sentaba para tomar su café mientras se veía a sí mismo dando clase. Era muy raro y la verdad no se podía entender. Yo recuerdo, Entonces- un momentito, Sandra, yo me recuerdo de que nos entramos todos con una expectativa tremenda, era el salón full y terminamos yendo solamente 2 personas. No te miento. Esta vez definitivamente no estaba yo. Una de ellas era yo, porque me daba pena dejar al profesor solo. Ni siquiera porque me gustaba la clase, ya porque me daba pena. Yo también no tenía asistí a todas planes las clases. Por ahí sí ¿Cuál falté era? fue por algún tema de fuerza mayor, pero no creo que haya faltado, porque pues era era teoría 1, era el primer curso básicamente, era en la mañanita, era a las 8 de la mañana. 8 Sí. a 9:30 por ahí. 9:30, ajá. Y era como, mana, de verdad, ay, lo siento, pero de verdad era como, ¿cómo me puedes hacer esto? O sea, con ese profesor cualquiera se desanima y dice, esto es una tontería, ¿para qué vengo a clases si mejor puedo ver todo su canal de YouTube en mi casa? No daba ganas de llegar a esa hora, porque yo podía llegar a las 10 u 11, creo que me tocaba mi siguiente curso, pero yo tenía que llegar a las 8 por verlo a él. No se quería largar de ahí. Solo, Sí. como dice Alejandra, solo llegamos a ser 2 o 3 personas al final que fueron a todas sus clases. Y básicamente era porque me daba vergüenza dejarlo solo en el salón. Y a él seguro ni siquiera le interesábamos. Como va a continuar Sandra en su exposición de su... Creo que Ay, no. porque esa la base 18 en literatura al principio sí fue muy deficiente, ¿no? Que es teoría literaria. Sí, es cierto. Ese es nuestro don, nuestra maldición. Somos muy buenos en diferentes campos, pero teoría literaria para muchos de nosotros fue muy tenso y es como que todos nos agarró tan mal este profesor, porque todo el mundo decía que era el mejor de las opciones que nos daban. Sí. Entonces caímos con la idea de que era el mejor y todas cara de payasas, porque en realidad el profesor era más horrible de todos. Y ya, pues el problema con este profesor es que no solamente era eso, sino que también no le gustaba que tú respondieras cosas que él no pensaba, y le gustaba avergonzar a los alumnos en clase, cosa que yo detestaba con mi alma. Era horrible. Era muy feo, no tenía vergüenza de nada, e incluso muchas veces lo ¿Qué quisieron fue lo que botar le dijo el porque compañero? tenía vara. Me acuerdo que fue algo muy horrible, pero no recuerdo muy bien sí, qué me fue. acuerdo. No me acuerdo qué le dijo, pero fue algo de cómo, el modo en que él hablaba. Sí, exacto. De su forma de expresar las ideas no era la correcta, pero la que acabo de decir suena mucho más bonito de lo que él dijo. Él dijo cosas muy feas para ser un investigador y no sé qué. Algo así como que, así, o sea, si tú no has leído, ¿por qué no mejor eres cobrador de combi? Le dijo algo de cobrador de combi. Exacto. Porque, o sea, el chico hizo una pregunta sobre algo que supuestamente ya estaba en la bibliografía que nos había dado, pero él no lo había explicado tal cual, o sea, no había resuelto preguntas nunca sobre ese punto, porque no hablaba básicamente, sino que pasaba su video, entonces era válido que el chico pregunte. Todos nos miramos en ese momento, las luces estaban apagadas, pero Sí. todos nos miramos en ese momento como, ¿Qué le ¿en serio? pasa? Nos está un profesor, un catedrático, no sé si decirle eminencia, pero o sea, sí alguien, Un investigador reconocido, muy reconocido en el ámbito literario, nos está humillando de esa manera. y no sé, creo que nadie, Me acuerdo. fue horrible. Incluso, no sé, yo con este profesor tuvimos muchos choques a pesar que yo no iba a su clase, así como
Alejandra y Alison pues sí iban a clase, ya yo era la que cuando se dio cuenta que podía faltar sin que el profesor se diera cuenta ni le interesara, faltaba con gusto. Entonces, me acuerdo que en una ocasión tuve un problema, ¿no? Yo tengo esta mala cualidad mía que cuando me pongo muy nerviosa o estoy muy nerviosa para un examen, etcétera, me da o indigestión o me pasa algo. Y justamente ese día me diagnostican gastritis y tuve que faltar al parcial. Entonces yo al día siguiente voy con mi receta médica diciendo, profesor, tengo desgraciado, me lo está. Y pues él me dijo así súper frío, ¿no? Si te sacas una buena nota en tu final y me entregas tus trabajos finales y me das una nota probatoria en tu trabajo final, te duplico la nota. Si no, no. Entonces yo fui, pues, ¿no? Yo fui a clases e hice mi mejor esfuerzo, mi examen final fue de 15, y cuando voy a entregar mi proyecto final, me acuerdo un día antes, se lo entregué así como que para que lo chequeara, le dije, profe, ¿qué opina? ¿Está bien estructurado? No sé qué, y me dijo, y lo peor es que él dijo, está completamente bien, yo no entiendo por qué te preocupas, está bastante bien, yo no tengo ningún problema. Entonces yo con esa imagen, con esa percepción, dije, ya, pues ya terminé, sí, eso era lo más fregado de todos los cursos que teníamos, dije, ya pasé ya. Y al día siguiente me entrega mi trabajo y pues me lo entrega con un 0,7. Y me dice... Está mal desde el principio, desde el título. Y me quedé así con cara de payasa, pues, qué feo que te digan eso. Yo lo único que le dije fue, pero profesor, aprobé mi final, usted me dijo que me iba, y me dijo... No, pero has hecho un trabajo desmerecible. Qué pena, pues para la próxima será. Y yo me quedé tonta, de verdad, eso me bajoneó un montón. Incluso evité teoría por un buen tiempo, por esa misma razón, Es increíble lo rápido que me generó traumas yo con los profesores, pero es que sí, pues, ¿no? El profesor me generó un trauma de inseguridad tremenda. Y lo raro fue que, pues, cuando volví a realizar el curso con otro profesor que fue mucho más amable, gracias a ahora sí puedo decir su nombre porque estoy orgullosa de esto, profesor Suárez Trejo, ¿no? Increíble profesor. Puedo decir que aprobé con 19 ese curso. O sea, ¿ves la diferencia? O sea, la diferencia era que simplemente él quería molestar, me agarró de punto. Me agarró de punto. Entonces yo digo que sí. Hay que tener cuidado con los profes porque hay algunos como este que no debería de ser lo usual, pero existen, que te van a agarrar de punto que solamente están aburridos de su vida y necesitan fastidiar a alguien. Y como éramos cachimbos, encontró a quien fastidiar. Y sabes, pues, cuando no me pasa. Yo la verdad, sí, no sé, soy muy, a veces, así como soy súper amable, unicornios, arcoíris y linda con emojis, así, a las personas se aprovechan, ¿y por qué? No entiendo, los profesores pero no dejes de ser así, Sandra. No dejes de ser así. No, pero bueno, ya. Entonces, así como hay muchos profes que son así, pues, ¿no? Y aparte hay cursos que quizás también no fueron como que lo que yo quería, ¿no? Cursos como literatura, justamente el curso que mencionó Alejandra, ¿no? El curso de Taboada, pucha, todo el mundo quería entrar al curso de Taboada y el profesor lo único que hacía era leer las diapositivas que hacía. Y eso es triste, pues, ¿no? O simplemente dejaba que conversáramos entre nosotros y tú vas con todos los ánimos de aprender. Realmente el estudiante va con todos los ánimos de aprender, pero a veces los profesores no dan pie a eso. Pueden ser grandes investigadores, pero no son buenos profesores. Asume ser una Totalmente. La verdad es que para mí el curso de Taboada sí me gustó muchísimo. No sé por qué tengo esa perspectiva. Creo que lo he jalado desde ahí. Fue como su sílabus, simplemente lo amé. Pero así como hubo profesores así como que nos bajaban el nivel de autoestima, también profesores muy buenos. Y creo que es bueno resaltar su trabajo. En mi caso, al menos, tengo 2 profesores que son como, bueno, 3 ya. Mi top 3 profesores. En primer lugar, el profesor Camilo Fernández, de retórica, estilística. Sí. Ese profesor es demasiado bueno. Te enseña tan bien organizado, te explica por qué fallas. Es como que si jalas, es como, tienes razón de jalarme. Disculpe, usted les pide disculpas. Voy a mejorar y te vas a matricular en el mismo curso. Segundo, es el profesor Carlos Bedoya, muy bueno en realidad, demasiado bueno. Él nos enseñó literatura occidental y también literatura francesa. Un profesor que está demasiado preparado, un investigador tremendo. Bueno, ambos son investigadores. Te hace amar muchísimo la literatura. Si has llevado con él, todo el mundo se pelea por la verdad por estar en su curso. Quieren cambiar. Sí. Es una leyenda en realidad en San Marcos. Y bueno, el tercero podría decir, bueno, voy a poner una profesora. La profesora Anay, de literatura mexicana. No he llevado con ella, pero dicen que es linda. O sea, es buena profesora. Es muy buena, en primer lugar es una muy buena persona, una muy buena investigadora, te da un enfoque totalmente distinto. Quizás hay algunas cosas que mejorar con respecto a su clase, pero en realidad es una profesora que yo la voy a cargar muchísimo respeto y mucho cariño. También como que sus créditos también a la profesora Yolanda, profesora de literatura de mujeres, que gracias a ella en realidad nació Wabi Sabi. Nos dio la idea. Esa es historia para otro podcast. Y también podría decir, no sé, ¿qué profesor más? Quizás el profesor Prado, que también fue uno de mis primeros profesores, que también me gustó muchísimo su curso.
Me gustaría haber disfrutado más. Y alguien más que me olvide. Y Lino también nos ayudó muchísimo respecto a investigación. Creo que fue el primer profesor que me habló, al menos a mí, respecto a poesía, y me quedé, wow. O sea, yo me acuerdo que también entré con respecto a mis lecturas de poesía, y en la carrera todo el mundo me decía como que poesía no, ¿quién me tiempo decía? ¿Quién me poesía? Y la verdad que me dejé llevar por ese lado, y dije, me voy a enfocar también de lo que es novela. Hasta que me matriculé con metodología con Lino, y dije, bueno, por algo es. Y me gusta mucho más. Bueno, de verdad es que me gustan de los dos, pero creo que esos profesores pueden mencionarlos. No sé qué perspectivas tienen ustedes. Yo, bueno, no he llevado tantos cursos como ustedes porque lastimosamente me ha atrasado un año, pero lo que sí, Bedoya y Yolanda me parecen lo máximo. Además, tener en cuenta que son los profesores más antiguos dentro de la facultad, y Bedoya, como tú dices, es una leyenda. Lo que me gustaba de él era que, a pesar de ser serio, contaba las cosas, te explicaba las cosas de una manera tan comprometida, porque, o sea, él no era de hacer mímicas, de hacer muecas o de poner cosas extravagantes o ser polémico, sino que a él realmente le interesaba que tú aprendieras de lo que él sabe. Y si tú tenías preguntas, te las resolvía en ese momento. Y te preguntaban, o sea, él te respondía y te preguntaba, ¿todo claro entonces? ¿O todavía alguien más tiene una consulta sobre esto? Y él, o sea, el curso, como es occidentales, era un poquito amplio, entonces siempre quedaban cosas en el tintero. Y siempre era, bueno, entonces si no, lo dejamos para la siguiente clase. Y me acuerdo que siempre decía, bueno, chicos, si no, ya para la siguiente clase, por favor, anoten esta pregunta o este temita para continuar la siguiente clase, porque se daba cortísimo el tiempo. Porque era tan interesante cómo lo contaba que daba pie a seguir conversando con él. Y bueno, lo que es Yolanda también. Yolanda es una persona muy accesible. Tú conversas con ella y se puede llegar a un punto, al menos en el lado académico. Ya viendo el tema de la escuela, ella es la directora de la escuela actualmente y lo ha sido por bastante tiempo. Es un poquito recia, pero también tiene su corazón. Al final es muy buena y sabe un montón. Ella también te resuelve tu pregunta. Lo que sí me gustaría hacer hincapié es que no hay cursos introductorios. No hay cursos introductorios. A nosotros, el profesor Johnny Pacheco nos dio como unas clasecitas clandestinas, entre comillas, para como una introducción a la carrera. Era, o sea, dijo, no, bueno, yo tengo libre 1 hora y media a partir de, creo que empezaba a las 6, terminaba a las 7:30 de la noche. Y quien se quería inscribir, porque simplemente había pedido permiso a la escuela para empezar la clase, y ya pues, ¿no? Nos dio esa introducción, pero si es que no se gestionaba por parte de los estudiantes, no vamos a tener ningún tipo de introducción. Y hay que ser bastante autodidactas. Por ejemplo, pueden encontrar profesores que resuelvan todas tus dudas como Bedoya, o puedes encontrar otros profesores como el que contó Sandra, que simplemente ni siquiera quieren estar ahí sentados. Entonces, hay que ser bastante autodidactas y tener sentido del compañerismo. A mí me cae mal la gente que no quiere compartir sus apuntes. Yo me hago mis Tú me los pides, yo me esfuerzo mucho en hacer mis apuntes, tanto en el orden como en la información. Y yo los comparto, porque sé que si algún día yo falto, mi compañero me lo va a compartir. Pero hay gente que se pone en un modo, no te voy a compartir, no te voy a pasar mi bibliografía. Creo qué horrible. Creo que sí, ese es un punto de deficiencia en eso. Al menos yo en mis primeros años, también igual que Alison, yo también era de compartir mis apuntes, pero hay alumnos, hay compañeros que es como si bien celosos, como que no vas a ser mejor que yo, no te voy a compartir nada. Y es como que somos compañeros, se supone que somos base, nos tenemos que apoyar entre todos. Y la verdad es que a mí me vale eso, como que te voy a compartir mis apuntes para que aprendas igual que yo. Ese sentido de compañerismo. Hasta estudiar juntos, de hecho, a veces repasábamos en grupo, me acuerdo. Qué buenos tiempos. Ay, eso me encantaba, porque yo tengo mucho problema para concentrarme, y me gustaba, o sea, así yo vaya en la página 2 y el que está leyendo junto conmigo va en la página 50, me está acompañando, y eso me gusta. Exacto. O sea, creo que en sí, por ejemplo, en la carrera de literatura hay todo tipo de profesores, como en todo tipo de carreras, ¿no? Profesores que son buenos, profesores que son malos, pero también está el hecho de que, como lo mencionó Alison, nosotros como estudiantes de literatura en específico, no sé si en otras carreras pasará lo mismo, yo supongo que sí, ser autodidacta es uno de nuestros mayores desafíos, pero al mismo tiempo una de nuestras mayores ventajas, por el mismo hecho de que nosotros mismos vamos a encontrar diferentes cositas que nos van a llamar la atención y que de hecho van a marcar mucho nuestro momento de elegir una especialización, porque pues muchos de nosotros, por ejemplo, ¿no? En mi caso chiquito, antes de que pues me extraiga un poco, está el hecho de que yo al principio, por ejemplo, era como que muy reacia a teoría, y ahora me encanta la idea de poder investigar sobre retórica, rítmica, estilística, porque es mi tema, ¿sabes? Eso es lo que me quiero dedicar, entre muchas cositas. Complementan lo que ya quería como punto central de mi especialización. Entonces, de esa manera vas encontrando algunas cositas que quizás algunos profes incluso te puedan motivar a encontrarlas, como también te pueden ayudar a encontrar otras cosas que quizás al alejarte por su mala forma de enseñar o un mal sílabus, etcétera,
puede ayudarte a encontrar tu propia voz dentro de una carrera. ¿Y cuáles serían tus top 3 de profesores? O al menos un top 5. A ver, bueno, tendría que decir definitivamente, creo que el top de Ale es muy completo, así que creo que voy a tener que copiarme. En primer lugar, creo que tendría que colocarle a Camila Fernández, porque ese profe me ha marcado, y creo que ha marcado a muchos de nosotros de maneras muy distintas, así que yo creo que sí, definitivamente ese profe si me jala, yo estaría feliz que lo hiciera, porque tendría razón, estoy segura. Entonces, sí, la adoro, yo adoro ese profe. En segundo lugar, tendría que poner a Bedoya. ¿Por qué? Porque ese profesor, a pesar justamente como ya se mencionó, ¿no? Es súper serio y todo lo que quieran, es un buen profesor. Un profesor que da la cara, que tú le preguntas algo y te va a responder así no sepa. Y eso dice mucho de él, como profesor, como profesor y como persona, creo. Uh-huh. Y en mi último puesto, también un poco difícil, porque no quiero que sea mucho de puros hombres, ¿no? Me da cositas. Creo que voy a tener que colocar a Westphal, ¿no? O sea, más que porque sea la directora de la escuela, lo digo porque es una profesora que realmente está haciendo algo que no se hace, que es el hecho de poder abrir un curso tan difícil como la literatura escrita por mujeres. Lo cual de alguna manera yo creo que es sumamente enriquecedor, porque es una mujer que sabe un montón. Dios, esa mujer sabe demasiado. Tú le das pie a que te hable sobre un tema y esa mujer te suelta 1000 datos, 1000 biografías, 1000 puntos de vista. Te quedas, wow. Sí, la hace ser un poquito desordenada, pero tú vas apuntando y vas anotando cosas y es como que ya, ok, no importa, pero lo que habla es coherente y es importante. Eso me gusta. Habla demasiado, pero es importante. Eso puede pasar, creo que en el curso como media la profesora se quedaba hablando sola, todos la profesora queremos participar, pero realmente eso lo hace una muy buena profesional en realidad. Y bueno, creo que ahí podemos tratar de dejarlo el primer episodio, una pequeña introducción en lo que es la perspectiva versus realidad, de cómo estudiamos literatura. Como pueden ver, son perspectivas totalmente diferentes. Vemos aquí a alguien que al principio no tenía una visión, pero ahora la tiene más clara, alguien que viene de medicina, luego a ser investigadora, y bueno, alguien que está tratando de ser, vamos a ser escritora, pero igual así por un poco más de investigación. Pero creo que hemos mostrado que literatura no solamente es ser profesora y ser escritora, es editorial, es investigación, bueno, totalmente profesora, es hacer un montón de cosas. Hay que sacar un poco este estigma de literatura solamente para algunas personas, o también el estigma de literatura, ya fuiste, eres borracho, eres drogadicto, o te vas a ir eres un escritor maldito, no sé, eso también está mal. Claro, o sea, si hay muchas personas, sí, pues no, pero ¿qué vas a hacer? Pues no, es su vida de ellos, pero no es solamente todos, así que, bueno, no sé si alguien más quiere decir algo para ir cerrando. Bueno, nada, creo que agradecer a nuestros queridos oyentes por tomarse el tiempo de escucharnos hablar y reírse con nosotros de nuestras malas y buenas experiencias en la universidad, y esperemos que estén atentos para el siguiente episodio, pues, ¿no? Claro, sería bueno que nos recomienden por los mensajes de WhatsApp en Instagram qué otro episodio quisieran escuchar para seguir hablando sobre otros temas, la carrera en sí. De esas podemos hacer un chequeo a nuestra malla curricular. Uy, sí, eso sería interesante. O hablar sobre un curso en específico, o no sé, algo más en realidad. Pero no sé si algo más quiere decir, Alison. Creo que no. Entonces vamos a ir cerrando lo que es el primer episodio. Ha sido muy bonito, en realidad es como una charla entre tres amigas que estamos con una misma pasión, en literatura, y bueno, esperemos realmente al menos chocar, al menos incentivar a una persona a investigar más sobre literatura, a estudiar literatura. Creo que las tres seríamos contentas. Así que muy bien, gracias a todos y esperemos puedan escucharnos en el siguiente podcast. Seguimos más. Y bueno, esto ha sido nuestro primer episodio de Entre. Chao. Adiós. Gracias a todos.